Bienvenidos una vez más a este su canal de historias de terror. En esta noche, acompáñenme a descubrir los archivos de historias más aterradores. Sin más que decir, que comience el terror. Esta no es solo una historia más de terror. En sí, es un relato verdadero, vivido por personas comunes como tú o como yo, que un día por suerte de este destino, les sucedió algo que cambió sus vidas para siempre. Eran las 5 de la tarde, en la vieja casona en la que se estaba restaurando ya hace 2 días. Ya caía la noche. Mis trabajadores y yo decidimos pasar la noche allí, en un cuarto entre palas y sacos de material. Improvisé una cama. A mi lado estaba Juan, uno de mis amigos y colaborador. Al costado de él estaba Fernando, mientras que Pedro preparaba la comida y Javier miraba nuestros diseños. Tirado por el cansancio, empezaba a quedarme dormido, cuando en el exterior del lugar donde me encontraba se empezaron a escuchar pasos. Cada vez se iban multiplicando. Pensé que solo era parte de mi imaginación. En un susurro corto, con algo de temor, escuché que Juan me decía: ¿lo oyes? Responde, ¿lo oyes? Sin abrir mis ojos respondí: sí, hay alguien en la sala principal. Javier se levantó de pronto y tomando en una de sus manos una de las palas, decidió bajar para ahuyentar a quien estuviera molestando, mientras que Juan tomaba una de las puertas de tabla y con mi ayuda la íbamos a colocar en la entrada. Se me hizo raro que Pedro no se levantara a ayudarnos, pues parecía profundamente dormido. «¡Abre la puerta! ¡Abre!», gritó Javier mientras se acercaba corriendo hacia la habitación con la mirada perdida, y ya sin aliento se tiró al piso con boca arriba. «Ciérrala, que me siguen». «¿Quién? ¿Quién te sigue? Dinos, ¿quién te sigue?», Juan decía mientras tapábamos la puerta con los sacos de material que teníamos en el cuarto. Luego todo fue silencio, solo miradas fijas en una sola persona. Pedro se encontraba suspendido en el aire con sus manos entre la garganta, como intentando liberarse de alguien o algo que le estaba estrangulando. Su desesperación se notaba en su rostro, ya morado por la falta de oxígeno. Dejé a Javier y me alcé sobre Pedro con el intento de tirarlo al suelo, mas con un fuerte golpe fui lanzado por los aires. Fernando sacó su correa del pantalón y mientras gritaba: «¡Sal de aquí, maldición, hijo de...», comenzó a azotar el cuerpo de Pedro, que repentinamente cayó al suelo, y como si alguien huyera de la habitación, algo empujó a Javier, que estaba en la entrada. Mientras yacía tirado en el suelo aún aturdido, escuchaba cómo los susurros se transformaban en pasos, y a su vez, estos se iban acercando más y más a la habitación. Adolorido por el golpe y lleno de temor por lo que había visto, decidí seguir atrancando la entrada, mas un olor nauseabundo empezó a entrar desde el exterior de la habitación. La puerta, que en realidad eran unas tablas clavadas unas a otras verticalmente, dejaban ver parte del corredor, y por esas rendijas entraba aquel olor. Fernando atendía a Pedro. Juan, Javier y yo apilábamos los últimos sacos sobre la puerta. La puerta improvisada se estremecía frente a nosotros, y de entre las uniones de las tablas se ven un par de dedos, no garras. Sería algo así como una mezcla de las dos. Entre tubos nos arrinconamos hacia un costado de la habitación, mientras que los golpes en la puerta no dejaban de sonar uno tras otro, más y más fuertes. Estos, mezclados con varios gritos del exterior de la habitación. Estuvimos hacia algo más de 1 hora ahí, aunque a mi parecer parecían ser 1000 horas. Empezó a cesar el ruido
y mi curiosidad crecía aún más que mi temor, así que solté a Pedro, que yacía en mis brazos. Me dirigí a la puerta para ver por a través de las rendijas. La imagen que se me presentaba cambiaba mi forma de pensar. Yo no creía en nada de ello, pero allí estaba, un demonio de varias formas castigando a hombres, condenándolos, atándolos por cadenas en sus cuellos, pies y manos. Otros cercenados con sus heridas sangrando en vivo. Horrorizados por ello, regresé a mi lugar sin hablar, no porque quisiera, más porque no podía. Esas imágenes me dejaban mudo. Sentí que solo mis ojos se movían, más nada. Los ruidos cesaron poco en poco, mas nuestro temor no. Las primeras luces del alba entraban por las ventanas de la vieja casona, y en mi ser no veía la hora de salir de allí, con Pedro cargando con Juan y Javier saliendo, cautos y sin imaginar nada de lo que encontraríamos. En medio de la sala principal, una hoguera viviente había sido encendida. Restos humanos aún humeantes habían sido el combustible utilizado en ella, y con sangre, un gigantesco pentagrama que lo rodeaba. No indagué más, solo salí, no volví. Ya desde esto, son algunos años, pero no ha pasado por completo. Día tras día, soy perseguido. No soy el único, sino también quienes me acompañaban esa noche. Solo espero que esto termine. Esta historia ha pasado de generación en generación, desde mi bisabuela, y ocurrió en un pequeño pueblo del Estado de México, cuando este aún no era tan habitado. Ya hace muchos años, vivía una familia de 2 hermanos, de 14 y 15 años. Ellos habían quedado huérfanos ya que sus padres fallecieron a causa de una enfermedad. Todos los días tenían que salir a trabajar la tierra que sus padres les dejaron. Entre los hermanos decidieron hacer un pacto, el no darse por vencidos y salir adelante juntos. En uno de esos días, decidieron ir a la ciudad a vender su cosecha de maíz. Alistaron los caballos y una carreta. Partieron a su destino. Se adentraron en caminos largos y empedrados. Fue una larga travesía. Mucho temor llevaban consigo de que no les fueran a robar su carga. Tardaron horas en llegar a su destino, y cuando por fin vendieron todo, muy alegres se encontraban. Pero para ya no demorarse más, decidieron no comer nada hasta llegar a casa. Mientras viajaban, la luz ámbar del atardecer comenzaba a ocultarse, anunciando así la oscuridad de la noche. Como todavía quedaban horas de viaje, pensaron: ¿en dónde pasaremos la noche? Ya estamos muy cansados. El camino se hacía cada vez más largo y pesado. Los caballos se encontraban ya muy débiles y cansados. Mientras seguían en aquel camino, sentían la demora, el cansancio, la sed, el hambre. La angustia se apoderó de ellos cada vez que las horas pasaban. En cierto momento, pudieron ver a lo lejos una luz en medio del bosque. Era una pequeña cabaña. Dejaron salir un gran suspiro de alivio. Decidieron acercarse y tocar la puerta. De la cabaña salió una viejecita. Ellos le contaron lo que estaba ocurriendo, y ella muy amable les dijo: se pueden quedar esta noche y mañana temprano se marchan, ya que a mi hijo no le gustan los forasteros. Tengo un pequeño cuarto donde pueden quedarse ahí. Ahí hay un petate para que puedan acostarse. Se adentraron en la cabaña de la viejecita, y ésta les preparó de comer. Encendieron una vela, y a la luz de esa vela se sentaron a comer todos juntos. Los muchachos sentían tanto alivio de poder tener algo en el estómago, saciar su sed y poder descansar de tan largo día. Cuando terminaron todos, la viejita alumbró el pasillo con aquella vela. Les mostró el cuarto donde se quedarían
Como ellos no tenían forma de alumbrar el cuarto, simplemente así entraron. Llevaron sus pertenencias hacia dentro de ese oscuro cuarto y en un rincón descansaron. Pasaron varios minutos y comenzaron a escucharse gotas cayendo del techo. Pensaron que tal vez eran goteras, ya que en ese momento comenzó a llover. Así que para no mojarse, decidieron investigar de dónde es que provenían esas goteras. Entre la oscuridad y como pudieron, estaban tocando diferentes partes del techo y las paredes. Al ir caminando y explorando el cuarto, efectivamente, parecía ser que estaban parados sobre un líquido. Al abrigo de la oscuridad de la noche, buscaban a ciegas entre el techo, tocando para ver si lograban ubicar dónde es que provenían estos sonidos. Es ahí cuando sintieron que algo estaban tocando. Esto parecía ser que tenía pelo. Se sentía como la piel de algún animal. Se sentía extraño. Estaba cubierta por un líquido. Tras analizar, se dieron cuenta que esto no parecía ser de algún animal, sino que parecía ser humano. Mientras uno buscaba en el techo, el otro escuchó por la puerta y alcanzó a escuchar una voz que decía: «No te preocupes, mijo, esta es su última noche aquí», y unas risas comenzaron a escucharse. Automáticamente sintieron cómo la piel se les erizaba, mientras escuchaban cómo las gotas caían gota a gota. Sabían que algo no estaba bien. Mientras tanto, buscaban la forma de escapar de ahí. Mientras seguían explorando el cuarto oscuro, tocaron otra cosa. Estos eran varios petates que estaban ahí tirados. Encontraron varios ahí arrumbados. Al escuchar que intentaban abrir la puerta, corrieron y se escondieron entre los petates que se encontraban ahí arrumbados. Observaron cómo la viejita entró. Al encender la vela, iluminó el cuarto. El horror de los muchachos fue muy grande, porque de las paredes colgaban cuerpos humanos, partes de cuerpos, y lo que goteaba en el techo no era agua. Se dieron cuenta de que estaban encima de un gran charco de sangre. Entre ellos decían: «Tenemos que salir». Así que tomaron algunas herramientas, salieron rápidamente y golpearon a esas personas. Como pudieron, salieron rápidamente y subieron a sus caballos, dejando ahí la carreta. Estaban dispuestas a llegar al pueblo lo más rápido posible. Cuando llegaron, alertaron rápidamente a todo el pueblo de lo que habían vivido, por lo que ellos, enardecidos, encendieron antorchas, buscaron herramientas que les pudieran servir y se fueron en busca de esa cabaña. Cuando la encontraron, nadie se imaginaba esa terrible escena. Partes de cuerpos colgados en esa habitación. Esa imagen fue totalmente traumatizante para todos los que estaban ahí presentes. Los pobladores decidieron quemar todo, incluyendo a la viejita y a su hijo, por lo que los amarraron y los dejaron adentro de la casa. Al buscar por la parte trasera, algo los dejó aún más traumatizados. Encontraron botes que se les hicieron muy familiares, porque estos eran botes de pintura. Al abrirlos, dentro de algunos se encontraba pintura revuelta con sangre. En ese momento, los pobladores se dieron cuenta de que esa pintura se usaba para las casas del pueblo. Asimismo, se usaban para teñir telas que se usaban para la ropa. Reconocieron eso. Esa viejita usaba a las personas para hacer pintura, jabones, y en ocasiones iba y las vendía como comida. Por lo que ahora, incluso en la actualidad, las personas que pasan por ese lugar cuentan que lamentos y gritos desgarradores se escuchan por las noches. Y las paredes del pueblo, las casas de aquel pueblo, aún en la actualidad,
están cubiertas por la esencia de personas inocentes.